Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de AELEC, que como sabéis realizamos los miércoles alternos. En esta profunda transformación que está sufriendo el sector energético y en esta hoja de ruta hacia la descarbonización, vamos a abordar hoy una perspectiva regulatoria y una perspectiva también de actuación de enorme importancia. El PNIEC prevé unas inversiones de gran calado de aquí al 2030. La descarbonización de la generación eléctrica y de la economía en general no puede realizarse si no es acompañando al consumidor en ese acercamiento hacia la electrificación, que realmente es el vector energético que permite realizarse sin emisiones. Y ahí la importancia de algo que nos aproxima al consumidor en este webinar de hoy, que es entendiendo la nueva tarifa eléctrica. ¿Y por qué lo planteamos ahora? Lo planteamos porque tenemos una nueva metodología para fijar peajes y cargos. Peajes, que es competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, los cargos, que es competencia del Ministerio, y que establecen una nueva estructura con importantes novedades para los consumidores y muy especialmente para los consumidores domésticos. Y yo tiene una importancia por dos motivos. Uno, porque coloca y permite colocar al consumidor que se involucre, que actúe de forma importante, de forma activa, no pasiva en este suministro eléctrico, que vea cuáles son sus nuevas oportunidades para gestionar el consumo eléctrico y, en definitiva, para ahorrar también y abaratar la factura. Consideramos que tiene una especial relevancia tener señales claras en las tarifas de acceso, un aspecto esencial que necesita ser entendido por el consumidor, que necesita difusión, que necesita conocimiento para poder ser aplicado por el consumidor. Y por ello, la idea de este webinar es tratar de explicar las novedades que presenta la nueva metodología, que está a punto de entrar en vigor, o que va a entrar en vigor seguro este año, qué ventajas aporta y también qué mecanismos, qué instrumentos que puede utilizar el consumidor para beneficiarse, para alcanzar un consumo más eficiente y adecuar sus pautas de consumo. La señal de precio es uno de los elementos necesarios para la electrificación. Creemos que va a ser útil por el panel que nos acompaña. Tenemos el gusto de tener, y lo agradecemos especialmente, a Clara González, jefe de la Unidad de Precios Regulados de la Dirección de Energía de la CNMC, que ocupa una posición privilegiada en esta materia, que conoce mejor que nadie la metodología de los peajes, que yo podría decir casi que es el alma mater de todos los trabajos que realiza la Comisión en materia de tarifas y peajes desde hace muchos años, y alma mater de la circular 3/20, que es la que establece la metodología, que es la que va a transformar o a situar en nuestros nuevos periodos, en esta nueva forma que tiene que conocer el consumidor. También tenemos a Javier Arranz, que es el experto de energía, muy conocido también por todos ustedes, el experto de energía de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, que comentará las expectativas de los consumidores ante los cambios que se avecinan. Y contamos con la participación también de unas de las empresas más dinámicas en la aportación de soluciones de monitorización y control remoto para mejorar la eficiencia energética de los hogares, Ecount, con Juan Carlos Caballero, responsable de innovación de Internet de las Cosas y transición energética, quien nos podrá decir qué desarrollos tecnológicos, qué aplicaciones tecnológicas se pueden aprovechar para hacer más fácil. Porque yo pienso, yo soy de la opinión, que si no es fácil para el consumidor entender lo que significa esta nueva metodología de peajes y accesos, entender cómo se configura el precio de la electricidad, pero sobre todo poder tener esa posición activa en su consumo y en la gestión de su consumo, y a esto van a facilitarlo las aplicaciones tecnológicas que existen y que permitirán que podamos sacar el máximo partido de los consumidores a los nuevos diseños tarifarios. Tenemos también a Arturo Pérez de Lucía, también de todos conocido, director general de AIDIVE, la Asociación para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, que nos dirá si estas nuevas tarifas van a realmente servir para los cambios que son necesarios para uno de los elementos que hay que descarbonizar, que es el transporte, y muy significativamente para el desarrollo de la movilidad eléctrica. Y por último tenemos a Ignacio Martínez, de la Dirección de Regulación de AELEC, de esta casa, que comentará las oportunidades que se ofrecen para los consumidores en las nuevas tarifas, cómo puede gestionar su consumo, cómo puede ahorrar, y va a enlazar también con el anteproyecto de ley para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, presentado a finales en diciembre del año pasado, que es una importantísima también novedad regulatoria que también va a incidir en ese señal de precio de la electricidad.
Les doy la bienvenida a todos los miembros de este webinar, de esta mesa. Les agradezco muchísimo que hayan aceptado nuestra invitación y, cómo no, agradecerlo también muchísimo a la moderadora, a Sara Ledo, que también nos va a colaborar con nosotros en la moderación de este debate. Muchas gracias a todos y, Sara, cuando quieras, tienes la palabra. Estupendo. Muy buenas tardes, Marina, y muy buenas tardes a todos. Bueno, en este webinar trataremos un poco de entender mejor, como indicaba Marina, la nueva tarifa eléctrica. Para darnos un poco más de luz sobre el tema, vamos a contar en primer lugar con la presencia de Clara Martínez, de la CNMC. Clara es licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y profesora del Máster Universitario en Derecho de los Sectores Regulados de la Universidad Carlos III. Además, es jefe de la Unidad de Precios Regulados en la Dirección de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia desde el año 2006. Ella ha sido una de las personas encargadas de diseñar el nuevo funcionamiento de la tarifa, así que no hay mejor persona que ella para que nos explique un poco más. Clara, cuando quieras. Buenas tardes a todos, un placer compartir con vosotros este webinar, sobre todo porque de verdad pienso que es muy relevante que de cara a la transformación energética y de cara a la transición seamos capaces de entender la tarifa y actos como este pues facilitan la comprensión a todo el mundo. Un elemento clave para entender la nueva tarifa eléctrica es entender el contexto en el que se da. Entonces, en este contexto en el que estamos pensando en la transición energética, en la descarbonización en la economía, en reducir las emisiones, hay que tener en la cabeza que un papel fundamental lo tiene el consumidor. Entonces, en la medida en que el consumidor se configura como un eje primordial en la transición ecológica y en la transición hacia una economía descarbonizada, es esencial que se le dé información y que se le dé formación y hacer que el consumidor entienda. Y para ello, cuando se está definiendo una metodología de precios y se está definiendo una nueva estructura de tarifas, es esencial que la señal de precio que se le traslade sea comprensible para él. Entonces, nosotros a la hora de establecer la nueva metodología, lo que hemos tenido muy en la cabeza es qué objetivos queremos, cómo queremos trasladarle la señal de precios al consumidor y cómo es más fácil, ¿no? Entonces, un poco lo que hemos tratado ha sido establecer una simplificación en la estructura de las tarifas de los pequeños consumidores, sobre todo. Los grandes consumidores, los consumidores conectados a alta tensión, ya disponían de unas tarifas con señales de precios diferenciadas. Para estos colectivos de consumidores únicamente hemos adaptado los periodos horarios de forma que se acoplen con la evolución que ha surgido la demanda durante los últimos tiempos. Los cambios más relevantes los hemos traducido o los hemos implementado en las tarifas de los pequeños consumidores. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues para los consumidores conectados en baja tensión con potencia contratada inferior a 15 kilovatios, que son básicamente consumidores domésticos, lo que hemos hecho ha sido simplificar la estructura de peajes. Hoy ellos tienen una estructura de peajes que pueden elegir o disponen de un abanico de siete peajes distintos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido agrupar todas esas opciones tarifarias en un único peaje para los pequeños. Y luego en los pymes, en los consumidores de tamaño intermedio, lo que hemos hecho ha sido aumentar la diferenciación de precios por periodos horarios. También dentro de o pensando en la transición energética y teniendo en la cabeza, como ha señalado Marina antes, que uno de los elementos primordiales es la descarbonización del transporte, hemos establecido unos peajes que permitan, por un lado, la recarga de los vehículos eléctricos en el ámbito privado de nuestra vida personal y, por otro lado, en el ámbito de la recarga en la vía pública, introduciendo unos peajes específicos.
El otro eje fundamental de cara a la comprensión de los consumidores de la tarifa eléctrica, además de las simplificaciones, aumentar la señal de precio. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si tú diferencias suficientemente los precios de punta de los precios de valle, si aumentas la diferencia entre lo que cuesta consumir en aquellas horas donde todos coincidimos respecto al periodo de valle, la señal de precio que le trasladas al consumidor es más elevada. Entonces, simplificamos la tarifa, aumentamos el número de periodos horarios en todas las tarifas, implementamos discriminación horaria y aumentamos la señal de precio con objeto de ¿qué? De inducir comportamientos eficientes a los consumidores. ¿Por qué? Porque lo que queremos es electrificar la economía. La electrificación de la economía implica mayor consumo de energía eléctrica, porque lo que queremos es desplazar consumo de energía de origen fósil por energía eléctrica. ¿Pero qué es lo que queremos? Que el aumento del consumo no acarree mayores incrementos en las inversiones, con lo cual se encarecería la tarifa. Entonces, lo que pensamos es introduciendo señales de precios a los consumidores y dándoles incentivos para que aumenten el consumo, pero en aquellos periodos en los que es menos oneroso para el sistema, tenemos dos objetivos. Facilitamos la electrificación de la economía y además le das una señal de precio al consumidor de forma que el aumento del consumo vaya acompañado de una reducción de la factura, porque consume en periodos donde la energía es más barata. Además, pues la estructura de peajes hemos intentado que facilite el acceso del vehículo eléctrico a nivel privado por una parte y por otra parte, como he dicho antes, pues la recarga del vehículo eléctrico de acceso público. El cambio más relevante es para los consumidores domésticos. Los consumidores domésticos ahora solo tenían una potencia contratada. Una potencia contratada, ¿qué quiere decir? Que pagan lo mismo durante todas las horas del año, da igual cuando consuman. Y podían luego, por otra parte, elegir entre discriminar o no discriminar el consumo. Si no discriminaban el consumo, únicamente tenían un precio para todas las horas del año y si discriminaban el consumo podían diferenciar los precios de la energía que demandaban en 2 o 3 periodos horarios. La nueva tarifa, ¿qué es lo que hace? Dices, por una parte, aumento la diferenciación en el término de potencia, de tal forma que ya no se paga lo mismo independientemente del momento en que consumas. Establecemos 2 potencias, por lo tanto, se diferencian 2 precios, uno para las potencias demandadas durante el día y otro para las potencias demandadas durante la noche y fines de semana. Atención a los fines de semana, es muy relevante que los fines de semana sean considerados periodos de valle, porque esto te permite desplazar consumos y potencias y te permite un ahorro en la factura y con el objeto también un poco de introducir o facilitar la penetración del vehículo eléctrico a nivel doméstico. Y además, donde antes había una opcionalidad para el consumidor para elegir si discriminaba o no discriminaba el consumo, hombre, pues en un contexto en donde queremos descarbonizar la economía, nos parecía muy razonable que la discriminación fuera obligatoria. No es indiferente si consumimos cuando están consumiendo todos los demás o si consumimos en un periodo donde la demanda o la coincidencia de consumos de la gente sea más reducida. Entonces, la combinación de los 2 elementos, ¿no? Discriminación de precios en la potencia y discriminación de precios en la energía, son unas herramientas, en nuestra opinión, fundamentales para inducir comportamientos eficientes en los consumidores de tal forma que la electrificación de la economía, que necesariamente va a venir acompañada por un incremento del consumo eléctrico, se produzca en aquellos momentos en donde es menos oneroso para el sistema, es menos costoso y también, por tanto, para los consumidores no hay necesidad de hacer inversiones adicionales. Por ejemplo, si nosotros somos un consumidor doméstico que queremos sustituir un
coche de gasoil o gasolina por un coche eléctrico, podríamos, si somos sensibles a la señal de precio, contratar dos potencias diferentes, una para el día y otra para la noche, de tal forma que mi potencia del día, por ejemplo, fuera la necesaria para abastecer aquellos consumos que son coincidentes, y desplazando la carga del vehículo eléctrico a periodos nocturnos, con lo cual tendríamos un incremento del consumo sin un incremento, por ejemplo, de la factura eléctrica, o con un incremento reducido. Si por las características de nuestra vivienda nosotros no somos capaces de enchufar el vehículo eléctrico en nuestra casa, siempre podríamos contratar un segundo punto de suministro. Contrataríamos una potencia de 0 en el periodo de punta y contrataríamos una potencia de valle suficiente con un coste reducido para cargar el coche por la noche. ¿Esto además a qué te ayuda? Pues a rellenar las horas del valle, a aplanar la curva de carga del sistema. Además, podrías plantearte desplazar consumos de, pues por ejemplo, como la lavadora, ¿no? Poner lavadoras de fines de semana es relevante. Los peajes vigentes no discriminan, los fines de semana son iguales que los laborables de lunes a viernes. La nueva estructura de tarifa incluye los fines de semana en los periodos de valle, en la medida en que tú seas capaz de trasladar aquellos consumos que, por supuesto, se pueden trasladar. Lavadoras, lavaplatos, la plancha a periodos fuera de punta, pues tú conseguirías aplanar tu curva de carga, conseguirías reducir tu factura, se aplanaría la curva de carga del sistema, con lo cual el coste de gestión también sería menor, que a su vez esto repercutiría también en la tarifa eléctrica. Entonces, con toda esta nueva estructura de peajes, un poco la idea es: facilitemos señales de precio a los consumidores de tal forma que se les induzca a desplazar el consumo a aquellos periodos que resultan más baratos, de tal forma que aumentas la electrificación de la economía reduciendo la factura. Trasladar, con la nueva estructura de peajes, trasladar 1 kilovatio de potencia de un periodo de punta a periodo de valle y trasladar consumo del periodo de punta a periodo de llano y valle, te puede un 10% el consumo. Estamos hablando en un consumidor medio de 2.000 kilovatios, de 200 kilovatios al año. Eso te induciría un ahorro en la factura de un 15%. Entonces, es buena la diferenciación horaria, es buena introducir señales de precio al consumidor, es bueno que los consumidores entiendan la nueva tarifa eléctrica. Este webinar puede ser muy, muy útil para ello, y podemos aprovecharnos de ello para obtener facturas menores con electrificaciones mayores. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Clara. A continuación vamos ya con los ponentes y con las preguntas. Les recuerdo a todos que tenemos el tiempo justo, con lo cual les pido que tratemos de ajustar las respuestas. Bueno, vamos a empezar con Javier Arranz, experto en energía de la OCU. Lleva trabajando en la Asociación de Consumidores más de 25 años, especializando en el área de energía y telecomunicaciones. En la actualidad, Javier coordina el equipo de especialistas encargados de los contenidos legal, económico y servicios. Bueno, buenas tardes, Javier. Bueno, en primer lugar, ¿cómo veis desde la Organización de Consumidores esta nueva estructura de tarifas de acceso? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes consideráis que tiene para los consumidores? Tienes que subir el micro. No, tengo que activar el micro, perdonad, mira que lo hemos practicado. En primer lugar, muchas gracias a todos vosotros y en especial a Marina y a Alec por dar una vez más la oportunidad a OCU de estar presente
en este webinar y en estas actividades de divulgación que tan importantes son. Nosotros las nuevas tarifas de acceso, lo primero que ponemos en valor son el ejercicio de transparencia que se ha hecho. Es decir, yo creo que es algo que ya lo hemos loado a la CNMC en diferentes momentos y creo que es algo muy importante y queda muy necesario. Nos queda la segunda parte de la pata, la de los otros cargos del Ministerio, y esperamos que con eso ya hagamos la cuadratura del círculo en ese ejercicio un poco de ofrecer transparencia y claridad a este mercado eléctrico. Solo con eso ya creemos que es importante y es un valor añadido, valor añadido necesario. También, como ya ha comentado Clara, el hecho de que estas nuevas tarifas de acceso respondan de verdad a la curva, es decir, a la curva de la demanda eléctrica para conseguir aplanarlo, algo que con la tarifa con discriminación horaria, pues realmente, pese a que al consumidor le ofrecía grandes ahorros, realmente los efectos sobre esa curva pues no podían ser todo lo deseado. Ese hecho también lo consideramos importante porque, como se ha indicado, esperamos que eso también, ese esfuerzo que haga el consumidor, se vaya a traducir con esa reducción de esas diferencias en la curva horaria, se vaya a traer consigo beneficios para el consumidor. También vemos positivamente, aunque esto después tendrá la segunda parte, que es la más complicada, el que se haya simplificado un poco la estructura de tarifas. Al final, el consumidor hasta ahora, en estos momentos, podría elegir tres tipos de tarifas horarias según los horarios que deseaba. Ahora esa posibilidad de elección se ha reducido. No lo vemos en principio como un problema e incluso puede simplificar un poco parte de la complejidad que ahora le va a venir. Y también el hecho de que la potencia de esa posibilidad de elegir dos niveles de potencias, también lo valoramos como positivo. Nos hubiese gustado que esa potencia con una tarifa reducida para el valle hubiese estado también, incluyese el horario llano, pero bueno, me imagino que habrán echado sus cuentas y habrán visto que a lo mejor no era la forma más racional de hacerlo, pero son elementos que los vemos positivos. Entonces, somos positivos ante estas nuevas tarifas de acceso. Tenemos las incertidumbres ya conocidas que vienen de ese decreto que esperamos del Ministerio con los otros cargos del sistema, porque todavía de cara al consumidor dejan en el aire dos preguntas muy importantes. No olvidemos que esos otros cargos del sistema son bastante más que los peajes que ha regulado hasta el momento la CNMC, el importe y las consecuencias en la factura. Y nos faltan dos preguntas, dos incertidumbres claras. Una, ¿cuál va a ser definitivamente el peso que va a tener las tarifas de acceso en su conjunto? ¿Qué parte va a ir al término fijo, es decir, a la potencia, y qué parte va a ir al consumo? Ya sabemos lo que ocurre con la parte de los peajes que ha regulado la CNMC, con ese reparto de 75-25, respondiendo un poco a quién necesita, es decir, o qué uso hace cada tipo de consumidor de la parte de distribución y la parte de transporte de la red, pero tenemos temor de que los otros cargos sigan un reparto similar, es decir, siga un reparto similar al 75-25, penalizando una vez más la baja tensión sobre la alta tensión. Y por otro lado, con el término fijo, a la potencia y el consumo, y la segunda parte es ver qué parte de esas tarifas de acceso van para la alta tensión y la baja tensión, que he mezclado las dos ideas. Pero sobre todo, ya por acabar y por intentar abreviar, sí que vemos un serio inconveniente y es la parte que más nos preocupa y que será una cosa que tendremos que trabajar entre todos, como organización de consumidores los primeros, pero seguramente también la CNMC y el Ministerio tendrán mucho que hacer en lo que el trabajo que viene a partir de ahora. Y es la complejidad de las tarifas que se nos avecinan. He dicho que por un lado se simplifica la posibilidad de elegir, ya no va a haber que elegir qué quieres, un tramo horario, 2 o 3, pero por otro lado todos a partir de ahora, yo creo que es importante que nos pongamos en la cabeza el algoritmo que vamos a necesitar para evaluar si una tarifa es buena o es mala. Ahora vamos a pasar a tener tres precios para cada uno de los tramos horarios, 2 precios para la potencia,
ya vamos cinco términos que habrá que comparar para tratar de identificar una buena tarifa de una mala tarifa, y a la cual se pueden sumar otros conceptos que ya existen a día de hoy. Hay compañías donde además de esto te cobran una cuota mensual que va independiente de la potencia o va independiente del tramo horario, o que te añaden otra cuota para el bono social que en unas está y en otras no está. Es decir, podemos tener tarifas donde los conceptos a comparar sean de 7 variables, 7 términos. Esto nos va a traer una complejidad de tarifas muy, muy importante, y yo creo que es muy necesario que lo tengamos en cuenta, y por eso es importante que el Ministerio cuanto antes publique el decreto con los otros cargos para que podamos empezar a hacer una labor de divulgación importante para dar transparencia, pero sobre todo para los que, como OCU, tiene su propio comparador de tarifas, como lo tiene la CNMC, como el Ministerio, que tiene responsabilidades en el tema, hay que pensar en medidas o actuaciones que ayuden a la gente a poder identificar las tarifas más competitivas de las menos competitivas. Porque si esto no se hace, si el consumidor no es capaz no tiene esta facilidad para identificarlas, lo que tenemos seguro es que las comercializadoras nos lo van a hacer por nosotros. Es decir, nos van a facilitar el que tomemos decisiones que no sean las adecuadas para nuestros intereses. Y eso es un elemento que creo que conviene destacarlo y vendrá a tenerlo muy en cuenta en los próximos meses. Bueno, muchas gracias, Javier. Ahora vamos a dar paso a Juan Carlos Caballero, responsable de innovación en IoT y gestión energética de Ecomanagement Technology. Bueno, Juan Carlos es experto en soluciones IoT de sostenibilidad y eficiencia energética en entornos multinacionales. Juan Carlos cuenta con una intensa trayectoria en proyectos de primer nivel en el sector retail e industrial y es graduado en Ingeniería de Energía por la Universidad de León y un máster en Energía y Sostenibilidad por la Universidad de Vigo. Además, ha liderado importantes soluciones técnicas de mejora en la gestión energética, digitalización y desarrollo sostenible para grandes clientes. Bueno, Juan Carlos, buenas tardes. Bueno, vamos a preguntarte a ti, ¿cómo nos ayuda la tecnología o cómo nos puede ayudar la tecnología con estos nuevos cambios en la factura eléctrica? Muy buenas tardes, Sara. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, estamos ante un reto, un cambio en las tarifas que va a afectar a los costes de consumidores finales, de empresas y al coste de la electricidad, algo que es bastante importante. Dentro de estos cambios en las tarifas tenemos los conceptos archiconocidos de energía activa, de potencia, etcétera, etcétera, que vamos a tener que analizar. Y más allá de las facturas, como bien ha comentado el compañero Javier, de esos análisis, de esa simulación de precios que podemos realizar, vamos a tener que ir aguas abajo, vamos a tener que analizar nuestros consumos. Para analizar nuestros consumos dentro de nuestras instalaciones va a hacer falta montar equipos, va a ser necesario montar hardware para detectar ineficiencias en nuestras instalaciones. Esas ineficiencias son las que nos están causando, relacionadas con los diferentes conceptos de las facturas, unos sobrecostes que nos hacen ser menos competitivos. Por lo tanto, una vez que hemos montado una serie de equipos de medida de energía o equipos similares que nos permitan detectar esas ineficiencias, se nos va a abrir un abanico de oportunidades. Tenemos que pasar, como bien nos comentaba Clara, de la gestión pasiva a la gestión activa de las cargas. Esas oportunidades que se nos abren con la medida de los diferentes circuitos que podamos tener, iluminación, climatización, seguro que nos suenan a todos, frío industrial, cuando ya nos vamos a empresas más grandes, grupos de presión, etcétera, etcétera. Todos esos equipos, si somos capaces de tener una gestión activa de ellos, conectándolos a través de los diferentes sistemas, plataformas y métodos que tenemos en el mercado, a las plataformas de telegestión, vamos a poder realizar una serie de cambios, vamos a poder desplazar cargas entre horas en aquellos casos que lo podamos, vamos a poder evitar picos de potencia, pudiendo deslastrar cargas. Otro ejemplo, iniciar la climatización antes de que se nos de que aparezca este periodo punta de facturación, mejorar la calidad de red. También tenemos una serie de conceptos que seguramente todos conozcamos, más allá del consumidor final, que afectan a las empresas y a otro tipo de tarifas relacionados con energías reactivas y demás que vamos a tener que optimizar para ser más competitivos. La gestión activa, y nos ha mostrado claro unos números muy claros, pasa a ser más importante que nunca. Si queremos seguir siendo competitivos, vamos a tener que
pasar al día a día, al gestionar equipos, el estar midiendo en continuo y el estar realizando una gestión para poder minimizar al máximo la factura y, bueno, por lo tanto, este nuevo cambio, si no somos capaces de atajarle, nos va a convertir en muy ineficientes. Y además se nos viene, como bien han comentado también mis compañeros, esta parte de electrificación. Tenemos el vehículo eléctrico que va a modificar nuestros patrones de consumo. Fotovoltaica, van a ser dos instalaciones que van a modificar nuestros patrones de consumo y que vamos a tener que gestionar. Y para esto nos tenemos que apoyar, sí o también, en la tecnología, tanto de monitorización como después de gestión activa a través del control. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a pasar ahora a hablar con Arturo Pérez de Lucía. Arturo dirige desde su creación en el año 2010 a EDIVE, lo conocerán como la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica para España y Portugal. Además, Arturo es vicepresidente de ABERE, la Asociación Europea de Electromovilidad. Arturo estudió Ciencias de la Información en la UPM y previamente ha sido director de publicaciones profesionales en energía, logística, arquitectura sostenible y también movilidad sostenible durante más de 20 años. Además fue director de marketing y comunicación en ingenierías energéticas. Bueno, Arturo, yo creo que es la mejor persona, ¿no?, para preguntarle cómo afectarán los nuevos peajes y cargos a la recarga pública y particular del vehículo eléctrico. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a ti por la moderación, a ELEC por la invitación y especialmente por ahí están en el backstage Paloma Sevilla y Doya Silvetti, que están haciendo que todo esto sea posible. Bueno, yo casi, Clara, la verdad es que me ha hecho spoiler de toda mi intervención. La verdad es que lo ha explicado muy bien lo que implica para la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico, pero voy a incidir un poco en unos mensajes que me parecen interesantes, ¿no? Al final, los nuevos peajes y cargos que van a entrar en vigor próximamente, pues tienen muchas ventajas para la movilidad eléctrica, como ya hemos dicho, especialmente la recarga particular, que hay que tener en cuenta la recarga vinculada, y la recarga de acceso público rápida, ¿no? Se produce un cambio de periodos horarios, ¿no? Todos los consumidores domésticos pues vamos a pasar a estar automáticamente en una opción de 3 periodos, ¿no? Desaparecen las opciones de discriminación horaria. Y en el nuevo sistema pues pasan a ser periodo valle 8 horas nocturnas, de 0 a 8 horas, y todas las horas de fines de semana, como comentaba también Clara, y festivos nacionales. ¿Y eso qué va a hacer? Pues favorecerá que el consumo eléctrico en los momentos en que haya menos demanda industrial se produzca, ¿no? Y eso supone pues que la mitad de las horas del año pues serán valle, ¿no? Y en segundo lugar, pues se permite contratar más potencia en valle a un coste pues casi nulo, ¿no? Lo que resulta pues muy beneficioso, ¿no?, para los que somos usuarios de vehículo eléctrico y que cargamos en nuestras casas o en cualquier otro sitio en horario nocturno. Y finalmente, pues este incremento de potencia pues no ha sido algo demandado hasta ahora, pues porque la autonomía de los vehículos pues era pequeña, ¿no? Va creciendo esa autonomía de los vehículos eléctricos y a futuro pues los usuarios querremos cargar a una mayor potencia, ¿no?, en línea con las baterías de los nuevos modelos, que ya están viniendo vehículos pues, con más de 400 kilómetros de autonomía, ¿no? Y con este nuevo sistema, pues este incremento de potencia pues supondrá poco dinero, ¿no? Son algo más de 5 euros al año, que casi es imperceptible frente a en torno a los 145 euros al año, pues que hubiera tenido que pagar con el sistema anterior. Y luego, si quieres, pues podemos seguir hablando de lo que sería la recarga rápida pública, si luego hay más ocasión. Estupendo, Arturo. Bueno, pues ahora pasamos con Ignacio Martínez, adjunto al director de regulación de ELEC. Buenas tardes, Ignacio. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y lleva involucrado en la asociación pues desde hace muchos años. Actualmente es el adjunto al director de regulación, como he dicho, y anteriormente bueno, pues también trabajó en Intermone y es profesor colaborador en el Departamento de Organización Industrial de ICAI desde hace ni más ni menos que 14 años. Bueno, Ignacio, ¿qué oportunidades de ahorro para el consumidor presentan estas nuevas tarifas? Muchas gracias por la presentación y la pregunta, Sara, y buenas tardes a todos. Pues en línea con lo dicho hasta ahora, es evidente que la nueva estructura de tarifas ofrece oportunidades para la eficiencia en el consumo y para el ahorro en las facturas.
en la medida en la que los consumidores sean capaces de aprovechar las potencialidades que ofrecen las nuevas tecnologías y puedan conocer mejor sus pautas de consumo, serán capaces de trasladar ese consumo a las horas en las que los precios eléctricos son más bajos y así aprovechar esas potencialidades de ahorro. Por poner un ejemplo concreto, un electrodoméstico que está en la mayoría de los hogares, una lavadora. Según el estudio del IDAE sobre consumos domésticos, en un hogar se ponen como media pues entre 3 y 5 lavadoras por semana. Podemos suponer que de esas 5 lavadoras, pues 2 son lavadoras en las que ponemos un programa de ciclo largo, que son los de un consumo más intensivo, porque son los que requieren calentar el agua, que es donde más se consume. Entonces, si el señor que salía en la presentación de Clara fuera capaz de no poner la lavadora cuando suele hacerlo al volver a la oficina a las 7 de la tarde, que es hora punta, y fuera capaz de trasladar esas 2 lavadoras semanales a los fines de semana, cuando son horas valle, pues tendría unos ahorros que en el conjunto del año podrían ser del orden de 13 euros. A ese ahorro, además, habría que añadir el que se deriva de los diferentes precios eléctricos que hay en horas punta y en horas valle. No es lo mismo el precio de la energía en hora punta de un día laborable que en hora valle de un fin de semana. Y esto es un ejemplo con un electrodoméstico, porque cosas parecidas, pequeñas modificaciones en las pautas de consumo, podrían llevar a ahorros muy significativos en otros electrodomésticos como la plancha o el lavavajillas. En definitiva, que las nuevas tarifas son una señal muy positiva para la gestión activa de los consumidores y para el consumo eficiente con opciones reales de ahorro. Pero es que además la nueva estructura de tarifas también presenta oportunidades de transparencia, en la medida en que en las facturas podemos tener más información. Podemos saber qué parte de nuestro dinero se destina al pago de la adquisición de la energía, qué parte de nuestra factura está destinada al coste de las redes de transporte y distribución y qué parte se destina a impuestos. Pero es que también, y esta es la novedad, podemos saber qué parte de nuestra factura se destina a pagar los cargos. Es decir, que a partir de ahora las facturas pueden ser también más transparentes gracias a las nuevas tarifas. Y por el momento nada más. Estupendo, pues muchas gracias. Bueno, ahora después de esta primera ronda de preguntas en las que ya nos aproximamos un poco más, ¿no?, a estas nuevas tarifas que bueno, parece que nos ayudarán un poco más a empoderarnos a nosotros como consumidores para poder decidir cuándo consumir, para intentar, bueno, ahorrar un poco y ser más generoso con el sistema en general. Bueno, de nuevo vamos a volver con Javier Arranz, experto en energía de la OCU. Bueno, esta vez, Javier, nos gustaría preguntarte, bueno, estas tarifas, ¿cómo se van a traducir realmente en las tarifas finales que nos llegan a nosotros, los consumidores, cada mes? Pues sí, cada vez que hablamos en otras presentaciones, hemos hablado de este tema de las nuevas tarifas de acceso y al final siempre me queda la duda, digo, pero estamos haciendo un ejercicio teórico aquí del copón, pero es que quizá nada de esto o casi nada de esto llega al consumidor final, no nos olvidemos. ¿Por qué? Tenemos un mercado regulado y un mercado liberalizado. En el mercado regulado no habrá demasiado problema. Tenemos una tarifa PVPC y automáticamente el día que entre en vigor las nuevas tarifas de acceso, el coste que salga de OMIE del mercado mayorista se sumará a las tarifas de acceso que haya en cada momento. El cambio será automático y no habrá ningún problema. Habrá que hacer el ejercicio, naturalmente, de comunicarle al consumidor estos cambios que han ocurrido. Pero ¿qué ocurre en el mercado liberalizado? Y aquí es donde me preocupa. Y por eso la urgencia de tener cuanto antes las nuevas tarifas, el mapa completo de lo que van a ser las nuevas tarifas de acceso con los cargos. En el mercado liberalizado existen dos cosas. La primera de ellas, casi todos los contratos que tenemos en el mercado liberalizado contemplan que automáticamente cualquier cambio en las tarifas de acceso será trasladado al precio que tiene el consumidor.
¿Qué exige, qué supone esto? Pues, por ejemplo, en mi caso, si yo tengo una tarifa con discriminación horaria ya activada con 2 precios, si a mi compañía no le dan el tiempo suficiente para proponerme un nuevo precio con la nueva estructura de tarifas de acceso, significará que el 1 de abril, si finalmente entran en vigor, yo de tener 2 precios pasaré a tener automáticamente 6 precios de electricidad, porque es el resultado de añadir a mis actuales tarifas del precio de la energía las nuevas tarifas de acceso. Con lo cual es importante que para que esto llegue al consumidor final, para que llegue de una forma razonable al consumidor final, se conozcan cuanto antes las nuevas tarifas de acceso y en aquellas tarifas donde sea lo razonable, mi compañía tenga el tiempo de un mes con el que me tiene que avisar de los cambios en las tarifas para proponerme las nuevas. Y esto es en el corto plazo, los problemillas inmediatos que pueden ocurrir, pero me preocupa más el segundo. Y es, en este mercado liberalizado, al final una compañía puede ofrecerme las tarifas que quiera a mí. Y estas tarifas que quiere, por un poco la estructura de tarifas que tenemos en España, en la que lo que contratamos es una tarifa final que integra el coste de la energía y el coste de las tarifas de acceso, yo no negocio. Lo que puede ocurrir es que la compañía me ofrezca unas tarifas que no tengan nada que ver con esta actual estructura de tarifas de acceso. No es algo nuevo, es decir, lo tenemos ya, esto nos ocurre ya y somos conscientes de ello. Todas las compañías, menos honrosas excepciones, a día de hoy están ofreciendo lo que nosotros hemos llamado falsas tarifas con discriminación horaria. Le activan al cliente la discriminación horaria, aprovechando en gran parte su desconocimiento del tema, y a él, pero sin embargo su precio final es un precio, le aplican el mismo precio final de la energía, para su consumo durante las 24 horas. ¿Qué es lo que ocurre? En la medida que desconoce que tiene detrás una tarifa con discriminación horaria, no tiene incentivos para consumir en unas horas más o menos, y el desconocimiento, ese ahorro que provocaba la discriminación horaria, pues en gran medida se lo lleva la comercializadora. Son tarifas que anulan esta estructura que podrían anular esta futura estructura de tarifas de acceso de la que estamos hablando ahora. También tenemos tarifas que tienen sus propias propuestas horarias. A ver, dicen que está feo, pero a mí no me parece tanto. Tenemos tarifas happy con 2 horas gratis durante todo un día a la semana, todos los días, tarifas donde hay un día a la semana que es gratis, tarifas donde las 50 horas más baratas del mes son gratis, tarifas donde tú eliges tus 8 horas baratas o tus 4 más 4 horas baratas, tarifas con un precio para el fin de semana barato y el resto del estecado. Es decir, a día de hoy ya tenemos muchísimas tarifas donde todo este ejercicio que estamos haciendo y ha hecho la CNMC de tarifas de acceso y ese esfuerzo por aplanar la curva, la comercializadora de un plumazo la puede eliminar, se la puede echar por tierra. Y no olvidemos la tercera amenaza para mí, que es la más grave, que es la de las tarifas planas. Recientemente hemos hecho un estudio de las tarifas planas que ya se están ofreciendo, planas o falsas tarifas planas, al consumidor final, y hemos visto 2 cosas. Primero, que son las tarifas menos comprometidas medioambientalmente que puede haber, es decir, unas tarifas en las que no te dan ninguna señal de precio de qué hora es mejor es consumir, incluso no te incentivan al ahorro, pero que es que además suponen pagar unos precios desorbitados por el suministro eléctrico. Todas estas tarifas, es decir, estoy seguro que se van a mantener en el futuro y van a ocultar o van a dificultar conseguir todos los objetivos que pretendemos con las nuevas tarifas de acceso. Por eso, vuelvo otra vez al inicio, la información es fundamental. Tenemos que dotar al consumidor de herramientas para defenderse de estas tarifas que no le van a aportar ningún ahorro, de estas tarifas que medioambientalmente no van a aportar nada y que encima no van a dar valor al sistema eléctrico. Entonces, es fundamental que esa información llegue al consumidor y sepa identificar estas tarifas. Y bueno, y aquí me quedo, me refiero, yo creo que puede haber preguntas después, pero sinceramente nos preocupa mucho lo que vaya a llegar al consumidor final. Al final, casi el mensaje más sencillo para dar es quédate con el PVPC, porque es lo que te va a dar tranquilidad, no te va a confundir, pero en el mercado liberalizado podría haber buenas alternativas, pero hace falta que el consumidor sepa moverse con ellas. Nos va a faltar muchísima información y por eso... Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu intervención. Yo creo que es muy interesante y quizás luego incluso tenemos oportunidad de que Clara también nos hable un poco de estas diferencias, ¿no?, entre
entre los dos mercados y entre las diferentes tarifas. Bueno, ahora vamos a dar paso a Juan Carlos Caballero, responsable de innovación en IoT y gestión energética de Ecomt. ¿Qué medidas concretas pueden aplicar las empresas y los consumidores? Bien, vayamos al detalle un poco. Si estamos hablando de un consumidor particular, bueno, en todos los hogares ya últimamente cada vez hay más penetración de dispositivos inteligentes y electrodomésticos inteligentes. Por una parte, como bien se ha explicado ya aquí, tenemos la importancia de esa parte de potencia contratada y por otra parte la del consumo energético, intentar desplazarlo hacia horas valle. En la parte de la potencia contratada, la tecnología nos tiene que ayudar y es la tecnología de la programación de los electrodomésticos a desplazar los diferentes electrodomésticos en las horas del día, ¿no? Intentar no juntar el horno con el lavavajillas y con la lavadora, y eso lo podemos realizar con electrodomésticos de los que cualquier superficie comercial tiene a día de hoy y que ya, como comentaba antes, están en los hogares desde hace mucho tiempo y que permiten una programación horaria. Y lo mismo desplazando los consumos hacia periodos nocturnos. Podemos hacer que el lavavajillas esté funcionando de noche y cuando nos levantemos esté terminado, la lavadora, etcétera, etcétera. Y ahí nos estaremos apoyando en la tecnología y en los electrodomésticos inteligentes. Y si nos vamos, desplazamos el foco un poco de la vivienda y nos vamos hacia las empresas, la tecnología cobra más, digamos, importancia, porque ya vamos a tener otra serie de consumos más distinguidos. Y comentaba antes que es importante la climatización, es importante la iluminación, es importante gestionar el parque de generación fotovoltaica que se nos viene encima, vehículos eléctricos no solo personales, sino todos conoceremos algún caso donde maquinaria que desplaza cargas dentro de naves también está electrificada, etcétera, etcétera. Una medición de esos consumos y un control nos va a permitir gestionar las cargas a lo largo del día para evitar esos picos de potencia e intentar desplazar lo máximo posible hacia el periodo valle. Tenemos un ejemplo claro que yo creo que nos puede sonar a todos los que estamos en oficina o los que estábamos en oficina hasta este periodo de confinamiento, que es el de la climatización. Llegar y encender la climatización produce un pico de consumo, le produce a primera hora, le produce en periodo probablemente punta, dependiendo del horario. Si somos capaces de desplazar, de escalar ese inicio de la climatización, incluso desplazarlo hacia horas valle para evitar que ese pico de potencia nos repercuta en la factura e iniciar ya la oficina, además de mejorar el confort, caldeada, evitar un sobreexceso de consumo, vamos a ser capaces de optimizar y mucho nuestra factura. Y ahí, insisto, nos va a ayudar la tecnología, tanto de monitorización como la conectividad, todo este proceso de digitalización, no solo de procesos, sino de diferentes equipos a gestionar. Tenemos que pasar a hacer, e insisto en este término, una gestión activa de todas nuestras cargas, de nuestra factura, porque si no vamos a dejar de ser competitivos y los costes se van a disparar. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, ahora vamos a dar paso a Arturo Pérez de Lucía, director general de EDIVE. Bueno, se ha creado una tarifa especial para la recarga rápida pública. ¿Qué aspectos podríamos destacar de esta tarifa? Bueno, antes hemos hablado de la carga vinculada, que es una carga muy predecible, gestionable por cuanto se hace generalmente en horario nocturno, etcétera. Y ahora hablamos de una carga que no es predecible, que es espontánea en función de las necesidades y que se puede dar en cualquier momento del día, ¿no? Y se ha creado una tarifa pues, especial para la recarga pública. En este caso había un problema por la necesidad de contratar potencias elevadas y por la baja utilización de las estaciones de carga, ¿no? Porque todavía estamos a un nivel de muy poco uso de este tipo de infraestructuras de recarga, ¿no? Que irá creciendo en función que crezca el parque. En este caso, pues hay un peaje opcional con un término fijo muy reducido y un mayor peso del término variable, de forma que el resultado es mejor para factores de utilización del 10%, es decir, unas 876 horas al año, o un periodo de unas 2 y pico horas al día. Y en el extremo, pues para un punto recién instalado de 50 kilovatios, que es un punto que se considera de carga rápida, no de alta potencia, pero sí rápida,
y que todavía no tenga usuarios, pues supone un ahorro de 2.500 euros al año. Es una cifra muy relevante, pues porque supone una gran ayuda para los operadores de recarga en los años iniciales de este negocio, ¿no? Nosotros como AEDIB hemos pedido el tratamiento especial de variabilizar o hacer variable, no sé si existe el término, pues el término de potencia, ¿no? De la carga del vehículo eléctrico en ambos, pues peajes y cargos. Los peajes, pues la verdad es que la CNMC ahí ha dado esa respuesta y nos faltan los cargos que son competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En definitiva, pues la CNMC y el Ministerio entendemos que están apostando de forma clara, ¿no? por la movilidad eléctrica, pues poniendo el foco en dos aspectos donde había una clara oportunidad de mejora. Y por eso lo valoramos positivamente y creemos que debemos apoyar estos cambios y seguir presionando allí donde sea necesario, que es más ayudas, el incremento de las flotas y de los puntos de recarga, entre otras cosas. Pues muchísimas gracias también, Arturo. Bueno, ahora damos paso a Ignacio Martínez. Antes comentabas que el nuevo sistema tarifario supondrá una oportunidad para que el consumidor sea más eficiente en su consumo eléctrico. Bueno, recientemente también se ha anunciado la creación del famoso Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que prevé también una reducción en la factura que, según el Gobierno, podría ser del 13% cuando esté este fondo en marcha, ¿no? Previsiblemente como pronto dentro de 5 años. ¿Qué supondrán para el consumidor estas novedades? Bueno, pues en efecto las nuevas tarifas ofrecen oportunidades para el ahorro en las facturas, pero también desde el punto de vista de las comercializadoras, las opciones que hay dentro de las nuevas tarifas pues les permiten a las empresas comercializadoras ampliar la gama de ofertas que pueden poner a disposición de los hogares. No solo tarifas que no aportan, como decía Javier, sino también tarifas que puedan ser útiles a los consumidores y que permitan elegir aquella oferta que mejor se adapte a las necesidades del consumo de su hogar. Como bien decía Sara, las nuevas tarifas no son la única novedad relevante probablemente para los consumidores en este ejercicio, sino además hay que reseñar la iniciativa del Gobierno de crear un nuevo fondo para la sostenibilidad del sistema eléctrico. Es un fondo que va a trasladar los costes de la financiación de instalaciones renovables de cogeneración y residuos a todos los vectores energéticos. Lo que tiene sentido porque hasta ahora eran los consumidores eléctricos los únicos que estaban soportando el coste de financiación de unas políticas que se pusieron en práctica para cumplir con unos objetivos que vinculaban a todos los consumos energéticos. En la medida que se trataba de que la cuota de renovables en el consumo de energía final fuera del 20% de energía final. Es decir, era un objetivo que vinculaba al conjunto de los consumos energéticos y que hasta ahora su financiación ha correspondido exclusivamente a los consumidores eléctricos. Con el fondo se producirá una reducción en los cargos y, por lo tanto, también una reducción en las facturas eléctricas, y esto será una señal para incentivar los consumos eléctricos en relación a otros consumos energéticos. Por ejemplo, si cuando está el sistema en vigor yo decido sustituir mi vehículo convencional por un vehículo eléctrico, me puedo beneficiar de la reducción que se produzca en los precios en los precios eléctricos, y solo por ese beneficio yo puedo obtener un ahorro de aproximadamente 132 euros en mi factura. Pero ese no es el único ahorro. Además, puedo evitar el mayor coste de la gasolina o el combustible con el que antes movía mi vehículo, y al evitar ese coste obtengo también un ahorro de aproximadamente 69 euros. En total, alrededor de 200 euros de ahorro. Y eso hay que añadir al ahorro que existe ya ahora en aplicación de las nuevas, con los peajes que hay ahora en vigor. El sustituir un vehículo convencional por un vehículo eléctrico me lleva a un ahorro aproximado en el consumo anual de alrededor de 900 euros al año. Eso suponiendo siempre, en todos estos ejemplos que estaba poniendo, un recorrido anual de 20.000 kilómetros y un consumo de 6 litros por cada 100 kilómetros recorridos. Es decir, que con el fondo
pues está emitiendo una señal muy positiva para el consumo de vehículos eléctricos y de otras aplicaciones eléctricas, y una señal negativa para todos aquellos consumos energéticos que emitan CO2 a la atmósfera. Bueno, pues muchísimas gracias, Ignacio, y ahora sí vamos a comenzar con las preguntas que nos llegan desde el público, y os voy a pedir bueno, que seáis todos los escuetos que podáis en las respuestas, porque ya vamos un poco mal de tiempo. Bueno, la primera va a ser para Javier Arranz. Bueno, has señalado antes, antes señalabas la importancia de la información, ¿no? para que el consumidor conozca todas estas novedades. ¿Crees que sería necesaria una campaña quizás más activa por parte de los distintos agentes del sector para tratar de llegar al consumidor y de que conozca todas estas novedades y beneficios? Sí, perdona, Rota, de nuevo. Sí, naturalmente que sí. Es decir, el Ministerio debería programar o tener entre sus actuaciones, y quizá también con la CNMC, hacer una labor de información que va a ser fundamental. Es decir, esta información para realmente el consumidor poder flexibilizar su demanda y dar una respuesta positiva al sistema, va a necesitar muchísima información y va a ser imprescindible. Y no olvidemos que venimos de un mercado en el que el consumidor le resulta muy complejo entenderlo, muy complejo responder a él. Entonces necesita mucha información, será algo fundamental. Sí. Bueno, la siguiente pregunta es para Juan Carlos. Nos llegan un montón de preguntas sobre el impacto que tendrá para los autónomos y para las pymes. No sé qué instrumentos son aquellos más potentes para poder ayudar a estos colectivos. El instrumento más potente es la gestión activa, y no es un instrumento de por sí, ¿no? Es dejarnos de tomar el consumo eléctrico como un gasto más que tenemos ahí y que no podemos hacer nada con él. Es decir, vamos realmente a optimizar el consumo de nuestra pyme o de la instalación asociada a un pequeño autónomo. A partir de ahí, los elementos de medición los conocemos: analizadores de red, contadores de energía. Va a depender del tamaño de la instalación, nos tienen que ayudar a hacer mediciones concretas de diferentes circuitos para detectar ineficiencias. Tenemos que saber, no vale el síndrome de creo que tengo problemas en el consumo de la bomba, en el consumo de una cámara de frío, etcétera, etcétera. No, tenemos que realmente analizar esos datos, porque las intervenciones que vamos a llevar a cabo, ya sean intervenciones relacionadas con el control o con la programación, y decir, es que se están cargando, pongo ejemplos concretos, las carretillas de un almacén de logística que tienen batería a lo largo de la mañana. Bueno, podemos analizar, digamos, cuánto está suponiendo y ver qué ocurre si desplazamos ese consumo hacia la noche, si tenemos la capacidad, porque tenemos que seguir realizando las labores del día a día. Y para eso ahí pasamos a utilizar herramientas de control, pequeños autómatas, todo esto conectado a la nube y a través de herramientas inteligentes que se dediquen a optimizar a partir de un proceso cero, a optimizar los diferentes términos de la factura y nuestra eficiencia energética. Tecnología de medición y tecnología de control. Cada caso concreto va a depender de qué es lo que tenemos, pero siempre midiendo. Lo que no se mide no se puede mejorar, y a partir de ahí diferentes propuestas de control o de diferentes mejoras en la eficiencia energética. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Ahora la siguiente pregunta para Arturo Pérez de Lucía. Nos dicen que la tarifa Valle en algunos países, por ejemplo, para la recarga de coches, perdón, bueno, pues es más cara de lo normal. ¿Puede llegar aquí a pasar esto? Bueno, yo diría que rotundamente no, porque, entre otras cosas, aquí estamos desechando muchas energías renovables que se podrían utilizar para optimizar esa recarga vinculada que se hace en periodos valle, cuando es más eficiente, y cada vez va a ser mayor el papel de las energías renovables. Y luego hay que tener en cuenta una cosa: el vehículo eléctrico no solo es movilidad sostenible, es también y sobre todo eficiencia energética, ¿no? Será un único sistema de propulsión capaz de interactuar con el sistema eléctrico, no solo para tomar energía de la red, sino también para entregarla. Y ese será un factor muy importante a futuro próximo y cercano, que tendremos que tener en cuenta en el impulso de la movilidad eléctrica, y que implicará muchas cosas en el tema del ahorro de los ciudadanos con vehículo eléctrico. Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, pues hasta aquí, porque ya no nos da mucho tiempo a más. Muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones, a Alec por la invitación,
y a los espectadores porque creo que hemos conseguido un récord de quórum y nada más. Bueno, yo creo que queda claro un poco que la tarifa de acceso será una oportunidad para tener un mayor control de nuestro consumo, bueno, electrificar más la economía y quizás nos ayude a ahorrar un poco más, ¿no?, a fin de mes, aunque todavía quedan muchas dudas e incógnitas como cómo se trasladará esto, bueno, pues a la tarifa que nos llega a los consumidores o a las tarifas del mercado libre y cuándo se pondrá en marcha. Así que nada más por mi parte. Muchísimas gracias y Marina, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias, Sara. Bueno, perfecto, en tiempo, absolutamente, como un reloj. Y daros las gracias a Clara. Clara, muchas gracias por explicarnos, por estar aquí y acceder y estar todo el tiempo con nosotros en este webinar. Y muchas gracias a todos los demás participantes, a Javier, a Juan Carlos, a Arturo y a Ignacio. Y sobre todo a vosotros que habéis conectado, hemos batido récord, decía Sara, 521 asistentes. Esto demuestra el interés en algo que está pegado al consumidor y que vamos a tener que seguir haciendo y vamos a tener que explicar más. Clara señalaba la importancia que tiene esta medida para conseguir los objetivos de electrificación y de transición, que no se pueden conseguir, decía Clara, si no es con la implicación del consumidor, que se ha tratado de hacer una metodología que sea el precio más comprensible para este consumidor, simplificarlo, aumentando los periodos horarios, y todos tenemos que aprender. Si antes daba igual la hora, aunque creíamos que sería más caro o más barato, pero no tenía incidencia la distinción ahora por periodos horarios, tanto en la potencia como en la energía, y la diferencia entre la punta y el valle. Todos señales para inducir a un consumo más eficiente y en ahorrar en la factura del consumidor. Javier ha señalado que ellos valoran, desde el punto de vista de la OCU, valoran positivamente esta distinción entre periodos, entre valle y punta, y también la simplificación de las tarifas. Pero señala también la incertidumbre porque nos falta el decreto de cargos, tenemos que ver el modelo concreto, y sobre todo señala también la importancia de que se siga explicando y se siga hablando. ¿Para qué? Para que el consumidor pueda identificar en esas ofertas que se le hacen realmente cuáles son las características, para que tenga información suficiente para poder identificar cómo su consumo y qué tarifa debe aplicar. Juan Carlos ha insistido y ha hablado de gestión activa de la electricidad, y para eso ha apoyado en la digitalización. Tiene que haber instrumentos para pymes, para autónomos, que para los propios consumidores, que permitan que podamos consumir, que nuestros hábitos, había alguna pregunta que decía cómo vamos a hacer relacionada con el hábito de vida de fin de semana y entre la semana, que nuestros hábitos, que en definitiva es nuestra vida, se acomode a eso, a tener un precio más eficiente y al mismo tiempo contribuir también a una descarbonización. Arturo López indicaba cuáles son las ventajas para el vehículo eléctrico, para la recarga, tanto la recarga vinculada como la recarga. Había muchas preguntas, he visto también en el chat, sobre este tema y sobre el interés que tiene este tema. Se indicaba fundamentalmente de los coches que no tienen garaje y cómo se podría hacer. Nos queda también mucho camino para desarrollar ahí. Por último, Ignacio Martínez ha puesto ejemplos concretos, cuantificados, de cómo afectarían estas tarifas al precio que pagan los consumidores y la importancia que tiene también los objetivos del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que pretende que haya esa señal de precio en el cual la electricidad no se vea penalizada frente a otros vectores energéticos. Muchas gracias a todos. Seguiremos en esta línea intentando ser a ELEC un punto de reflexión, de debate sobre los temas que afectan. Y os invito al siguiente, dentro de 15 días, en el cual haremos una conversación sobre la transición ecológica con una presencia y perspectiva coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, pues de mujeres que trabajan en este sector y que conocen bien el sector. Os espero dentro de 15 días y muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Adiós, buenas tardes.